Cuenta la señora Leonor que al afinar su vista hacia aquella ventana, lo primero que vio fue una sombra negra, la sombra como de un animal. Dice que no podía distinguir. Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. En los lugares solitarios, corremos el riesgo de vivir una experiencia paranormal para el olvido. Tal es el caso de lo que estoy a punto de contarles. Amigos y amigas, tengan mucho cuidado si ustedes andan a altas horas de la noche en la calle o incluso si en su propia casa. Manténganse alerta porque en cualquier momento podríamos vivir una experiencia de ultratumba para el olvido. Tal es el caso de la serie de relatos de miedo que estoy a punto de contarles. Una serie de historias de miedo completamente reales, contadas por sus protagonistas, o si no, contadas por algún familiar o amigos de estos. Por lo tanto, no olviden darle me gusta y compartir a este relato. E igual, no olvidar suscribirse al canal. Gracias por el apoyo. En el primer relato, la protagonista es la señora Leonor. Esto me lo ha contado ella misma. Y sucedió en la época de su juventud, unos 15 años atrás. Cuenta la señora Leonor que en aquel entonces ella solía trabajar en la capital de El Salvador, exactamente en el barrio San Jacinto. Ella viajaba mucho desde su pueblo a 1 hora de camino. Solía cuidarle los niños a su hermana. Mientras ella trabajaba de noche, la señora Leonor cuidaba a sus 2 sobrinos por la noche, como lo mencioné. Sucedió pues que entre una de tantas noches, la señora Leonor, como de costumbre, ya estaba preparando a los niños para dormir. Eran las 7 p.m. cuando ella se dispuso a prepararlos, y alrededor de las 8 u 8:30 p.m. ella ya había terminado. Después de esto, se acercó a su cama, hizo sus oraciones respectivas y así, finalmente, apagó la luz. Cuenta que aquella noche había una gran luna, una luna llena que iluminaba todo aquel lugar. A través del tejado o el techo de aquella casa traspasaban pequeños rayos de luz e incluso en su propia habitación parecía ver sombras. Pero de pronto, en aquella casa se escuchó un ruido extraño. Parecía como si en la parte de afuera habían tirado algo o habían movido algo. Ella se quedó un poco desconcertada y dijo: a lo mejor ha de ser un perro o un gato que ha de andar en la parte de afuera. Pero donde a ella se le erizó la piel fue porque de pronto ella escuchó un ruido en la ventana. Tener en cuenta que la cortina de esta se encontraba abierta y por lo cual se podía ver hacia afuera. Pero en este momento la señora Leonor se llevaría un gran susto debido a la luna llena que se encontraba aquella noche. Cuenta la señora Leonor que al afinar su vista hacia aquella ventana, lo primero que vio fue una sombra negra, la sombra como de un animal. Dice que no podía distinguir qué era aquello, pero parecía más como un mono negro. Ella al ver esto sintió cómo se le erizó toda la piel. Un miedo horrible comenzó a invadir todo su ser. Y ella dijo: Dios mío, ¿qué es eso? Y aquello se encontraba justamente subido en la ventana de aquella habitación, viendo hacia adentro
En la oscuridad de la noche, aquella sombra era iluminada solamente por los reflejos de la luna, pero estos no le pegaban directamente, sino al fondo de aquella sombra se encontraba donde reflejaba la luna. La señora Leonor intentaba o trató de llamar a los niños por su nombre, pero algo había hecho que su boca o su lengua se quedara prácticamente entrampada, es decir, no podía decir una sola palabra. Y cuenta que ella podía sentir cómo la mirada de aquella sombra estaba fija en ella, aquellos ojos que la miraban directamente. Y ella dijo: Señor, ayúdame, ¿qué es lo que está ahí? Para ser más específicos, aquella sombra como de un mono negro se encontraba con los brazos extendidos, colgada en la ventana, con aquellos ojos que la miraban fijamente. La señora Leonor, muerta en miedo, decía: Señor, que no le haga nada a los niños. Y ella trataba de llamar por su nombre a sus sobrinos, pero no podía. Por más que intentaba mover sus labios o su lengua, estos no le respondían. Quizás pasaron unos 5 o 10 minutos y aquella sombra subida en la ventana viendo hacia adentro, con esa mirada fija en la señora Leonor, continuaba ahí, hasta que finalmente, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, aquella sombra desapareció. Y aquí fue donde la señora Leonor, con mucho terror, por fin pudo mover sus labios y su boca y llamar a los niños por su nombre. Ella lo que hizo fue levantarse de su cama y salir corriendo de los niños y abrazarlos. Pero hasta la fecha, ella no tiene ni la más mínima idea de qué fue lo que vio aquella noche. Sin duda alguna, algo que desconcierta a la señora Leonor hasta la fecha y que aún no le encuentra explicación. Es aquí Nocturno donde a ustedes les pregunto: ¿qué pudo haber sido aquello? ¿Qué era aquella sombra en aquella noche en la habitación de la señora Leonor? Tener en cuenta que los niños o sus sobrinos tenían alrededor de unos 8 o 7 años de edad. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios, porque a mí sí me desconcerta mucho lo que sucedió aquella noche en la casa de la señora Leonor. Sin duda alguna, algo que a nosotros también nos podría pasar en cualquier momento. La señora Leonor también aquella noche, al regresar la madre de los niños, le comentó, pero ésta se quedó bastante espantada y le dijo que ella nunca había vivido algo así en aquel lugar. Así que Nocturnos, si ustedes tienen una opinión con respecto a esta experiencia de miedo, le estaré leyendo en los comentarios. Ahora bien, voy en este momento, Nocturnos, a contar el siguiente relato de miedo. En este, el protagonista, el Wilber, el hijo de la señora Leonor, cuenta que en aquel entonces el servicio de agua potable en la comunidad era bastante malo y por lo tanto era muy común que a él lo mandaran a buscar o a traer agua al río, un lugar donde había muchas pilas y había una pila y muchos lavaderos. Y si ustedes saben, el nombre de aquel sitio es La Saca de Agua, el lugar que he contado muchas veces en el canal. Ahora bien, cuenta Wilber que eran más o menos las 4 o 5 de la tarde,
Cuando a él lo mandaron a traer agua, él tomó su tinaja o cántaro, como le decimos, y así se dirigió hasta aquel sitio. Recordar también que la saca de agua se encuentra justamente a un lado o a un costado de un gran árbol de amate, aquel árbol misterioso que encierra muchas cosas paranormales, encierra muchos misterios. Wilmer llegó hasta aquel sitio, llenó su tinaja o cántaro y finalmente comenzó a subir por aquel camino. Pero aquí se llevaría una gran sorpresa. Cuenta que de pronto, allá quizás a unos 50 metros de distancia, se comenzó a escuchar algo que le dio un gran escalofrío. De pronto, Wilmer comenzó a escuchar unas grandes carcajadas, las carcajadas de una mujer. Aquella se reía en el silencio de aquel bosque. Wilmer, muerto en miedo, sentía que sus rodillas le temblaban. Sentía que caminaba hacia atrás. Mientras tanto, aquellas carcajadas continuaban allá, en dirección de aquel árbol de amate, quizás a unos escasos metros de donde Wilmer había estado llenando su tinaja o cántaro. Él, a como pudo, comenzó a avanzar y avanzar hacia su casa, pero no se podía sacar aquellas carcajadas en aquel lugar, algo que sin duda alguna a él lo llenó de mucho terror. Ahora bien, nocturnos, quiero preguntarle a ustedes, ¿qué pudo haber sido aquello que se encontraba en aquel sitio? Porque Wilmer dice que a él le generó mucho miedo. Ahora bien, voy a contar en este momento el siguiente relato de miedo. En este, la protagonista es la señora Leonor, con todos sus primos que se encontraban en una tarde buscando leña en un pequeño bosque, al cual se le llama el Monte Grueso. En aquel entonces, todos sus primos tenían entre 10, 11 y 12 años de edad. Ellos se encontraban en aquel sitio buscando leña, como lo mencionaba. Pero de pronto, allá en una quebrada que se encontraba a unos quizás 80 o 100 metros de distancia, comenzó a suceder algo que los dejaría muy desconcertados. Cuenta la señora Leonor que de pronto se comenzaron a escuchar como si alguien lavaba allá en aquella quebrada o río. Parecía como si en aquel sitio algo o alguien se estaba bañando o estaba lavando ropa. Leonor, junto a sus primos, dijeron, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero entre todos ellos, algo que no mencioné anteriormente, es que una de sus primas, la más pequeña, comenzó a llorar. Esta tenía quizás entre 7 u 8 años de edad. Aquella niña lloraba y lloraba más en aquel lugar. Aquellos gritos se expandían por todo aquel bosque. Mientras tanto, aquellos ruidos allá en la quebrada continuaban, como si alguien o algo estaban lavando ropa y azotaban los trapos con las piedras de aquel lugar. Ellos trataron de calmar a su prima, que cesara el llanto. Cuando finalmente lo consiguieron, decidieron ir a ver allá abajo qué era lo que había ahí. Pero al llegar a aquel sitio, la gran sorpresa fue que en aquel lugar no había nada. Solamente el cantar de las aves se escuchaba en aquel bosque. Ellos se quedaron muy desconcertados, pero al llegar a su casa le contaron a su abuelita
qué era lo que había pasado. Y ésta les dijo que lo que estaba ahí a lo mejor era la ciguanaba, aquella mujer horrible que vaga entre ríos y barrancos buscando a hombres mujeriegos y borrachos, pero que a lo mejor cuando escuchó el llanto de la niña, ésta se alejó, ya que los malos espíritus no soportan el llanto de los niños. ¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Qué pudo haber estado en aquella quebrada aquella noche? En aquella tarde, perdón. ¿Qué era lo que se encontraba ahí? Porque la señora Leonor cuenta que claramente parecía como si algo o alguien estaba en aquel sitio. Tengan mucho cuidado, nocturnos. Si ustedes andan en sitios solitarios o incluso antes de dormir, vigilen bien. No vaya a ser que tengan que vivir una experiencia paranormal para el olvido, como la que vivió la señora Leonor y Wilmer. Gracias, nocturnos, por escuchar este relato. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. E igual, estaré leyendo sus opiniones de cada una de estas pequeñas historias de miedo. Como lo dije, son completamente reales. No olviden darle me gusta y compartir este video. E igual, si tienen un relato de miedo que deseen contar, no olviden mandarlo a mi correo electrónico o dejarlo aquí en los comentarios. Gracias por el apoyo, nocturnos. Hasta la próxima.